Bienvenidos a Palabras en Silencio, una serie de charlas y conversaciones alrededor de asuntos que aportan al interior o al exterior. Aprendizajes importantes, o que al menos una parte de nosotros los considera así. En esta ocasión hablaré acerca de la sexualidad. Me gustaría empezar hablando acerca de la importancia de hablar de estos temas sabiamente. En mi historia personal, cuando llegó la pubertad y llegó este influjo de energía sexual, creo que es la forma más precisa de describir esa experiencia. Yo me encontraba en un ambiente polarizado. Por un lado estaban mis padres y mi familia, quizás, quienes poco o casi nada me hablaban de estos temas. Y siempre había como un aire de incomodidad al respecto. Y quizás eso se acompañaba con un eso es malo. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que nunca me respondían. Y por otro lado, estaban mis compañeros del colegio, quienes podría apostar que tampoco tuvieron una conversación profunda con sus padres al respecto, o al menos la mayoría no la tuvo, y por eso la conversación giraba alrededor de temas más operativos, de cómo hacerlo, de qué contenidos consumir, sean imaginativos o visuales, o ya muy bien con otra persona. Pero nunca se hablaba acerca de qué impacto van a tener esas acciones, esas prácticas en el bienestar. Y el tema ético acerca de si hacerlo o no hacerlo, durante varios años de mi vida se resumió en que era algo natural y que por ende estaba bien. En ese entonces yo era practicante católico y lo que me decían los sacerdotes y otras autoridades de este ámbito era que eso no era bueno, que la masturbación, que el sexo no era bueno. Y me daban pautas como para evitar esas acciones, por ejemplo, de no estar tanto tiempo en privado, que sería una de las directrices o consejos que más recuerdo. Pero nunca hubo una conversación acerca de por qué eran malos. Y, y ese tema del bien y el mal, contrario a lo que muchas personas en ciertos círculos espirituales o de psicología piensen, a mí por el contrario me parece muy importante, pero con una anotación muy importante, y es aterrizar el bien y el mal.
con el bienestar y el malestar. No se trata de una idea abstracta de bien y mal que estuviera por allá lejos de la experiencia directa, sino es el estar bien o el estar mal. Y el sexo y la sexualidad, sin duda, tienen un rol muy importante en cuanto al bienestar o al malestar. Entonces, estando en esa polarización y cerrando el debate ético acerca de la sexualidad con la idea de que era natural y que por ende estaba bien, yo terminé metiéndome lentamente en una adicción a la pornografía. Al principio quizás consultaba páginas, consumía páginas o contenidos más suaves y quizás más comunes, como más reales, ¿sí? Como cosas que probablemente uno encuentra, eh, sí, uno encuentra ese tipo de cosas en la vida real. Y luego lentamente, en un proceso de varios años, pues terminé consumiendo ya cosas que eh, realmente eran muy difícil de encontrar en mis ambientes cercanos. Eran fantasías y todas, me parece bien decirlas, eran de tipo genital. O sea, no era un tema como romántico, em, afectivo, sino era más simplemente enfocándose en esa zona. Y, y eso era una situación muy fuerte, muy triste en la cual estar. Y por fortuna, pues me parece que ya salí de ella. Llevo un par de años, creo ya. Definitivamente más de un año. Quizás dos o más. em, Sin consumir ese tipo de contenidos. Y todo ese proceso empezó por preguntarme qué pasa realmente cuando consumo ese tipo de contenidos, cuando estoy en esos ámbitos. Y en esa exploración me di cuenta de algo clave y era que necesitaba estar engañado, autoengañado, para consumir. Mi mente, antes de consumir, no estaba clara. No había una claridad mental, no había una paz mental, había un mar de confusión, con olas y olas que se movían y olas que se movían y de eso terminaba en este tipo de actividades, en este tipo de prácticas. Y por fortuna, me parece a mí, gracias a empezar en la práctica de la meditación, que lentamente me parece que va permeando todas las áreas de la vida con conciencia, con darse cuenta de las cosas como son, de la impermanencia de las cosas como son. Gracias a eso a la filosofía, a la buena filosofía también, terminé dando el primer paso y era reconocer que consumía más de lo que quería consumir. Y ese me parece que es el paso más importante. Ayer escuchaba las palabras de Joseph Goldstein, que es un maestro de meditación que sigo bastante. Y él decía que las toxicidades de la mente, en inglés hay un término muy preciso,
que se llama hindrance, que de pronto en español se puede traducir como los obstáculos en la práctica meditativa. Él decía que estos obstáculos, cuando uno no se da cuenta de ellos, uno termina sufriendo. Pero que si uno empieza a darse cuenta de que ellos están ahí y a empezar a identificarlos cada vez más, la práctica se consolida, la mente se vuelve más fuerte. Y creo que eso fue lo que lentamente yo empecé a hacer. Empecé a darme cuenta de cómo sabía, cómo se sentía el autoengaño, ¿sí? ¿Qué cualidades tiene el autoengaño? No para replicarlo, sino para darme cuenta. Y cuando ya estoy dándome cuenta de cómo es eso del autoengaño, cómo es en la experiencia directa, puedo estar más atento a cuando ese fenómeno se presente. Y parte de estar más atento a cuando ese fenómeno se presente es estar atento a que también es un fenómeno impermanente. Entonces, ese proceso que yo empecé de ir desinstalando el autoengaño alrededor de estos temas, pasó también por preguntarme qué pasa realmente en estos encuentros. ¿Sí? Yo pongo quizás el caso que puede ser menos controversial, que es el caso de consumir pornografía. Eh, Alguien le encontrará controversia, seguramente, pero yo creo que muy probablemente quien consuma pornografía no estará tan orgulloso de ese tipo de acciones. Yo podría apostar que la mayoría tendría una conciencia como que de eso no se saca mucho provecho realmente. Y en esencia, sea por pornografía que tiene unos em, asuntos muy especiales, como por ejemplo estar consumiendo contenido que estuvo probablemente producido en medio de unas redes de abuso hacia las mujeres, que es muy importante tenerlo en cuenta. O por ejemplo que uno se está estimulando viendo a otras personas en el acto, que también tiene unas consecuencias a nivel neurológico, es decir, uno haciendo este tipo de cosas, uno no se entrena para el acto en sí, sino para ver a otras personas hacerlo, que tiene también unas consecuencias. Pero en esencia, sea la pornografía, o sea el encuentro sexual con otra persona, o sea el encuentro sexual con uno mismo, lo que todos tienen en común es que tienen estímulos sensoriales muy fuertes. Estímulos sensoriales que por alguna razón, para mí es mágica realmente, por alguna razón deseamos mucho como seres humanos. Pienso que es mágica, pero quizás podría tener al menos una hipótesis en el sentido biológico, y es, hay una fuerza que sería la fuerza de la naturaleza, o de pronto algún actor místico, mitológico en la naturaleza, hay una fuerza que quiere que la configuración humana de la vida, es decir, la vida configurada como humanidad, permanezca en el tiempo. En términos más coloquiales, pues es un impulso porque la especie humana permanezca en el tiempo. Pero quise decir el tema de la configuración de la vida en humanidad para mostrar que la humanidad es simplemente otra configuración de la vida.
Y la sexualidad está dirigida a que esa configuración del sujeto, que en este caso nos referimos a los humanos, pero también pueden ser animales, principalmente, y creo que plantas, no soy biólogo, pero tengo entendido que también tienen encuentros sexuales las plantas. El caso es que la sexualidad busca que esa configuración del sujeto se mantenga en el tiempo. Y quizás por eso puede ser una hipótesis que me causa mucha curiosidad y que ojalá le haya causado curiosidad a biólogos y otras personas para enriquecer la conversación. Y esa fuerza misteriosa de la naturaleza es la que hace que nosotros atemos la experiencia sexual a algo placentero. Porque de lo contrario, esa configuración de la vida del sujeto no se, se va a mantener en el tiempo. El asunto es que hay cosas igual o más importantes que el mantenimiento de esta configuración biológica en el tiempo. Como por ejemplo la felicidad. ¿Sí? Y por otro lado también puede ser más importante el conocimiento, la curiosidad de realmente preguntarse qué está pasando en este escenario, en este encuentro, en esta experiencia, más allá de simplemente hacerle caso y seguirlo inconscientemente. Y ese es el punto en el que quiero llegar ahora, mediante la ayuda de un concepto budista que se llama Vedana, que quiere decir el color afectivo de las experiencias externas, del objeto externo. Es decir, uno experimenta el objeto externo, sea una sensación, una imagen, un sonido, un pensamiento. Uno experimenta ese objeto con un color que le dice a uno si eso es agradable, neutral o desagradable. El autor Bhikkhu Bodhi, que era un monje y también un académico budista, describe el Vedana como el factor mental que siente el objeto. Es el modo afectivo en el cual el objeto es experimentado. La palabra Pali Vedana no significa emoción, la cual parece ser un fenómeno complejo que involucra una variedad de factores mentales concomitantes, sino la mera cualidad afectiva de una experiencia, que puede ser bien placentera, dolorosa o neutral. Y quizás para palpar más este tema, podemos hacer en este momento una experimentación, un experimento con, con este concepto. Y es, en este momento, recibe la experiencia visual. Date cuenta que estás viendo. Ahora recibe la experiencia auditiva. Date cuenta que estás oyendo.
Y ahora pasa a la experiencia sensorial. Date cuenta que estás sintiendo. Quizás ya te has dado cuenta que hay sentimientos que no agradan, que son difíciles de disfrutar y otros que de pronto son más agradables. Por ejemplo, en este momento yo siento un ligero adormecimiento y eso es disfrutable, pero luego me conecta con la idea de que debería estar más activo y ya no es tan disfrutable. Y ese me parece a mí que es el Vedana en todo su esplendor. El mismo sentimiento que en mi caso era el adormecimiento, en un momento era disfrutable y luego dejó de ser disfrutable. Claramente hay un juego entre los conceptos, el tema mental, alrededor de qué tanto uno disfruta algo, pero sí se puede ir viendo que el color afectivo, ese Vedana, puede ser más sutil. Está conectado obviamente con unos pensamientos de que esto es bueno, esto es malo, etcétera, pero también es algo más sutil. Y lo importante con todo esto es que esas cosas van y vienen, como todo. Y un objeto X, en este caso puede ser sexual o triple X, no necesariamente es placentero todo el tiempo. Y esto, haber dicho eso, me emociona profundamente, porque reconocer esto en sí mismo puede ser la puerta de salida a una adicción al sexo. Quizás tenga mucha fe en que eso sería la puerta de salida, pero la corroboro con mi experiencia. Cuando yo me di cuenta que no había nada necesariamente placentero en la experiencia sexual, sino que era simplemente algo que yo deseaba, algo a lo que yo le adjudiqué un Vedana placentero. Empecé a ser más libre y a dejarme de controlar por esos impulsos. Y algo más profundo quizás es que todas esas experiencias son impermanentes. Y eso tiene una consecuencia obvia quizás, y es que algo que es impermanente no va a dar un alivio eterno. Es sencillo y en algún sentido es como recordar que el agua moja. Es algo tan obvio. Claro, lo que viene y va no se puede quedar todo el tiempo. No me va a dar
un descanso en la eternidad, porque se va a ir. Y ese tema es profundamente interesante porque todo lo que aparece desaparece. Eso lo dijo el Buda muy sabiamente y es algo que también a mi parecer es obvio. Todo lo que aparece desaparece. Ese sentimiento de adormecimiento que yo tenía va a desaparecer. Quizás en un tiempo yo esté activo. Quizás después de dormir esta noche, mañana esté descansado y activo. O sea, eventualmente se va a ir. Esa sensación se va a ir. Y si lo llevamos a un lugar más radical que a muchas personas les da miedo, el cuerpo en el cual estás escuchando esto, el cual tiene esos aparatos que te permiten escuchar esto y que a mí me permiten articular esto, el cuerpo también se va a ir. Y entonces, como el cuerpo es impermanente, entonces lo descuido. Esa era una idea muy popular que había en la India al momento de que el Buda empezara su camino espiritual más intensamente. Él dicen que practicó varios años con unos ascetas que comían muy poco, ayunaban muchísimo. Dice la leyenda que el Buda estaba tan flaco que se podía tocar la columna vertebral desde la parte delantera de su abdomen. Y bueno, ahí hay una precisión quizás importante, me surgió mientras decía eso, y es que Buda es un término honorífico al que ya despertó completamente. Y en ese momento, este personaje, que técnicamente se podría describir más como el Bodhisattva Gotama, no había despertado, entonces todavía no era un Buda. ¿Y por qué no era un Buda? Y ahí va el gran tema. No era un Buda porque estuvo aferrado a una doctrina que le decía que había que despreciar lo terrenal, había que salirse completamente del juego terrenal, de lo que es impermanente para descansar en lo eterno. Y la investigación que el Buda hizo fue darse cuenta que despreciar al cuerpo le traía sufrimiento y no le permitía realizar o establecerse en lo eterno que en el caso del budismo le llaman nirvana. Entonces el Buda propuso algo que se llama la vía del medio, que es, entre otras cosas, y quien quiera investigar más al respecto tendrá muchos textos que leer o podcasts que escuchar. Pero uno de los temas de la vía del medio era que había que cuidar el cuerpo. Cuidarlo no para que el cuerpo se embelleciera, por ejemplo, sino cuidarlo lo suficiente para poder establecerse en el estado de calma, en el nirvana.
Y acá, si soy un poco arriesgado, me gustaría aterrizar eso al tema de la sexualidad y empezar a entender la sexualidad como un tema de cuidado al cuerpo. Esta definición de sexualidad que quizás estoy dando en este momento es muy interesante, ¿sí? Y es procurar que mi cuerpo esté en paz. Que el cuerpo esté tranquilo. Y es un proceso muy interesante porque así se va desinstalando la idea de que ciertas cosas son siempre placenteras. Probablemente porque uno se va a empezar a dar cuenta que cuidar al cuerpo realmente, ser amoroso con el cuerpo realmente es increíblemente placentero. Decían en un podcast que yo escuché de Darin O'Lean, que hace un trabajo muy interesante. Él decía que él se impresionaba cuando una persona le decía, yo no sabía que me podía sentir así. Y creo que algo de eso se presenta en esta experiencia, ¿sí? El cuidar al cuerpo puede ser tremendamente placentero y uno puede estar en un estado de calma, de, de disfrute profundo. Y probablemente sin la necesidad de hacer lo que hemos estado condicionados culturalmente a hacer en el encuentro sexual. Y para eso me gustaría compartirles una práctica que llevo haciendo varios años, que varios recomiendan y a veces les suelen llamar como sexo tántrico, pero que yo diría que más que ponerle un nombre, realmente es ser amoroso con el propio cuerpo, es escucharlo, estar ahí para el cuerpo, preguntarle qué necesita. Probablemente hay un sentimiento, una sensación por ahí que te está pidiendo la atención, te está llamando. Entonces preguntarle y decirle, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para que estés mejor? Para que estés bien. Y puntualmente lo que yo hago es, después de prepararme, ya sea mediante un ejercicio de respiración, como por ejemplo el ejercicio de respiración Wim Hof, en donde uno respira 30 veces profundamente, luego suelta, mantiene hasta que el cuerpo le pida a uno respirar, respira, aguanta el aire adentro por 15 segundos, suelta y repite unas 2 o 3 veces. En ese ejercicio y en otros ejercicios de respiración hay un efecto muy interesante que en el yoga llaman como pratyahara, y es que la conciencia empieza a descansar en el interior. En un sentido se podría decir que descansa en el cuerpo.
o algunos dirían los cuerpos. Esa puede ser una preparación o por ejemplo también otra práctica muy importante y muy interesante para cultivar el pratyahara, esta conciencia interior, es el yoga nidra, mediante el cual uno va esquemáticamente por el cuerpo, por el dedo, por el otro dedo, por la mano, por el brazo, llevando su atención a estas zonas y relajándolas. Y puedes hacer una de estas prácticas o puedes hacer las dos prácticas. Me parece que sería un excelente plan. Y más importante que estas dos cosas es quizás apartar un espacio donde tú digas, me voy a acostar o me voy a sentar y voy a estar ahí con mi cuerpo, voy a consentir a mi cuerpo, sentir con el cuerpo, consentir. Y en esas preguntarle qué necesita, qué le gustaría. Y tener fe, de pronto esto es importante, tener fe en que el cuerpo responde. Suena algo muy loco, pero yo puedo decir honestamente que el cuerpo responde. Quizás no responde como otra persona, pero sí responde. Y es un lenguaje en el cual uno se va iniciando, es una práctica constante. Se podría decir quizás neurológicamente que se van formando unos circuitos nerviosos para hablar ese lenguaje del cuerpo. Y toma tiempo, pero el beneficio de esto es excelente realmente, ¿sí? Y en esas, como dije hace un momento, probablemente vas a desinstalar ciertos condicionamientos de que hacer esto o lo otro con tu cuerpo es placentero. De pronto vas a llegar a tu zona genital y tu zona genital te va a decir, lo que yo necesito es que me deje en paz, que no me toque tanto, ¿sí? Eso me ha pasado y me parece que puede pasar. Quizás no es lo que necesitas, no es lo más placentero para ti y para tu cuerpo, no es lo que quieres en verdad, no es lo que necesitas en verdad. Y en ese baile te puedes dar cuenta quizás que va a haber algo que viene de adentro y van a llegar ideas desde otro lugar que te van a decir, no, pero tú deberías más bien es hacer esto, deberías hacer más bien lo otro, eso sí está como chévere. Y vas a empezar a dialogar con esas voces con más sabiduría, con más presencia. Y quizás decirles, en verdad, en este momento no es lo que necesito. Lo que necesito es esto otro. Y bueno, siendo consecuente con eso, en este momento veo que hay unos lindos rayos de sol y me gustaría salir a disfrutar de eso mientras piso la tierra, quizás porque mi cuerpo me lo ha pedido, y te invito a que escuches a tu cuerpo, investigues la experiencia y vayas encontrando una forma en la cual estar bien en ti mismo, que según yo lo entiendo es una sexualidad consciente. Gracias por estar acá, gracias por escuchar y
Deseo que estés bien y que este contenido que acabo de compartir pueda traerte un beneficio similar al que me ha traído a mí.